Queremos saludar a esta hora a Luis Fernando Núñez. Él es experto en temas de gobernabilidad, democracia y sistemas electorales, reconocido internacionalista, consultor, y a quien siempre molestamos de manera permanente a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarte, Luis Fernando, muy amable como siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Tú estás muy al tanto de lo que ocurre en Venezuela, has vivido en Venezuela, estás permanentemente recogiendo información de primera mano. ¿Cómo estás analizando la situación de Venezuela tras la juramentación de Maduro y tras los hechos conocidos, con las reacciones que ha tenido en el plano interno la oposición política encabezada por María Corina Machado, también por Edmundo González Urrutia, pero también la repercusión internacional a través de un conjunto de gobiernos? ¿Cómo estás analizando la situación, Luis Fernando? Tú sabes que cuando uno es analista, uno se plantea varios escenarios. Y este escenario era previsible. Una persona que pateó los resultados electorales del 28 de julio, su único objetivo es aferrarse al poder y hacer esa juramentación bufa con solamente el presidente de Cuba y el presidente de Nicaragua, y luego los adláteres que viven del gobierno y las islitas caribeñas que reciben petróleo de Venezuela. Como viste, aquí no estuvo el rey de España, que siempre aparece en las tomas de mando de los presidentes latinoamericanos, hasta los países de la izquierda, digamos, más amiga de Maduro, le hace Colombia, le hace Brasil, le hace Bolivia, no asistieron. El presidente Boric dice, ese señor no representa a la izquierda progresista latinoamericana. Y bueno, atendiendo un poco ya al contexto de tu pregunta, lo que viene ahora es un proceso de tiempo. Si alguien me pregunta ahorita si esto va a durar 6 años más en manos del régimen narcocomunista, no va a durar 6 años más. Así que Maduro sigue teniendo preocupaciones para dormir solamente 2 horas por noche. Te escuchaba con atención el último viernes, que tú decías algo muy puntual. Se lo he escuchado también a María Corina Machado, a Edmundo González Urrutia. Venezuela le ha perdido el miedo a Maduro. Esto es lo que se grafica en el día a día. Eso es lo que se grafica en el día a día. Se tienen 20 presos de las últimas 72 horas. Se sigue deteniendo a 3 o 4 peruanos que estaban de visita familiar. Se siguen deteniendo cualquier persona en la calle que tenga un pasaporte y lo acusan de instigador, de conspirador, porque el enemigo es necesario para el régimen narcocomunista. Hay que buscarse siempre un enemigo con quien pelearse. Y Maduro sigue mintiendo. Ayer o antier dijo que se había tomado un café con Nayib Bukele en el centro de Caracas, y resulta que ayer María Corina lanzó un tuit donde dice, he conversado con el presidente Bukele y nos da todo su apoyo. O sea, este círculo del narcorrégimen, y alguna gente me dirá, pero profesor, ¿y usted por qué habla de narcorrégimen? Porque es un narcorrégimen. Venezuela es hoy centro de una política de vender droga, de recibir droga y procesarla, y mucha gente que está en el exterior no conoce esta verdad. Esta es la realidad de por qué ellos no sueltan el mando, porque se les caería el gran negocio de la droga mundial, donde Maduro, por cierto, es simplemente una ficha. El día que no les convenga tener a Maduro, lo votan. Esa es la realidad. ¿Quiénes manejan este tablero? ¿Los militares que acompañan a Maduro? Desde el momento en que Chávez se dio cuenta que los militares se le podían voltear, los metió en el negocio. Entonces, en ese escenario poco predictible naturalmente, por los tiempos, por los espacios,
¿Qué crees que puede ocurrir? ¿Una salida negociada o un avance de la insurrección popular, Luis Fernando? Mira, ninguna de las dos posibilidades están descartadas. Tengo entendido que hay una parte del chavismo antiguo, clásico, que preferiría una salida negociada, porque eso les daría oportunidad de discutir de repente una amnistía temporal, así sean juzgados más adelante. Pero hay otra parte del madurismo, más bien de Diosdado Cabello, que dice, no nos interesa negociar, vamos hasta el final, si salimos dentro de una bolsa negra, salimos. Y eso sería parte de eso que tú llamas una insurrección, que seguramente traería un baño de sangre que nadie desea, porque hay millones de venezolanos en todas partes del mundo que siguen teniendo padres, abuelos, hijos, sobrinos, hermanos en Venezuela y no los quisieran ver envueltos en una guerra civil. Luis Fernando, la historia política en América Latina un poco también nos grafica lo que ocurrió con dictadores que mantienen un país, o sea, encerrado, un país controlado, pero que tienen como una tendencia, o que tienen ya casi como un ABC, seguir endureciendo sus medidas. ¿Esto qué significa? Que Maduro va a seguir endureciendo medidas acompañado de esta cúpula militar, y el otro escenario es también un surgimiento de una oposición mucho más dura. La oposición, gracias a Dios, encabezada por María Corina, no ha vuelto a caer en la tentación de prestarse para el juego con Maduro. Yo creo que Maduro va a seguir apretando las teclas porque está rodeado de un grupo cada día más pequeño. Desde el 28 de julio que se dieron las elecciones, ahora se han cambiado todos los generales de las departamentales militares que había en Venezuela, porque en los mandos medios, tanto de la policía como de la guardia, como de las Fuerzas Armadas, hay un desgaste natural y emocional de cómo le vamos a disparar a la gente que puede ser nuestra hermana, nuestro padre, nuestro tío, que andan en la calle. O sea, 25 años de esta dictadura maldita ha desgastado también los corazones y las emociones. Y a pesar que bueno, si Maduro se juramenta, nuestro destino es salir de Venezuela y engrosar la diáspora, yo tengo la impresión que lo otro que tú mencionaste es lo que es. Alguna gente se irá, pero el miedo se ha perdido. Ahora, el tema de la diáspora es importante. Hay quienes sostienen que esta decisión de Maduro de seguir imponiendo la dictadura a como dé lugar puede impulsar a que más hermanos venezolanos abandonen su país. Hay quienes, como tú, piensan que eso no va a ocurrir, muy por el contrario. Hay una fortaleza al interior de la oposición política y del activismo político contra Maduro. ¿Cómo analizas este escenario? Alguna gente va a salir porque está desesperada, porque a pesar que los jerarcas dicen que los supermercados, los almacenes, las tiendas de abarrotes están llenas, ahí solo pueden comprar los que viven del gobierno y tienen dólares. Explícame cómo un cuñado mío con 2 maestrías en ingeniería gana como profesor $7.9 al mes. Si él entra a un supermercado, con esos $7 pondrá a comprar 2 cosas. Este malestar económico que ha llevado a que uno de los 3 países más ricos del mundo en petróleo tenga 80% de pobreza, es lo que le pesa a Maduro. Esa es la mochila. Y como está rodeado de incompetentes y de corruptos, y tiene generales para la carne, para la papa, para los frijoles, que se roban la mayoría de la plata que ingresa para esos programas sociales, eso en cualquier momento va a explosionar. Y su propia gente lo va a terminar traicionando.
¿El petróleo puede seguir siendo un elemento de cambio para Maduro poder llegar a acuerdos de entendimiento con gobiernos que le brindan su apoyo? Sin duda esa ha sido su moneda de cambio. Lo ha hecho con Chevron y el gobierno de Biden. Pero ya el presidente Trump, que cada día se acerca más a su toma de juramentación, estamos hablando, estimado José, que dentro de una semana, el lunes 20 a mediodía, las cosas cambian en Estados Unidos. Y tienen un canciller, que allá se llama secretario de Estado, y a los más altos funcionarios de los equipos de seguridad nacional, viendo a Venezuela como un país incómodo, no democrático, célula de Moscú en el Caribe, que ya no le sirve Cuba y que tiene a Venezuela como la confrontación con la Casa Blanca. Pero resulta que Putin y el presidente Trump se pueden poner de acuerdo en cualquier momento y acabar con esta innecesaria presencia de un narco dictador en pleno siglo XXI en la punta de América Latina. Recogiendo tu análisis final, ¿tú consideras que Trump sí le va a poner énfasis, le va a poner reflectores a Venezuela en los actuales momentos? Absolutamente sí. ¿Y eso qué va a significar para Maduro? Porque Maduro siempre ha minimizado la presencia de los Estados Unidos en los últimos años. Bueno, lo utilizará como siempre hace, como víctima, el imperio contra una pequeña nación caribeña, pero ese cuento ya no se lo cree nadie. Alguna gente dirá, entonces el profesor está insinuando una invasión militar. Mira, hay muchas formas de resolver eso. Hay un antecedente, que fue el de Panamá, donde un presidente juró, entraron los gringos, limpiaron la casa y se fueron, y se lo llevaron. Pero también puede ser que la propuesta del presidente Uribe de que se crea una especie de misión internacional para defender sobre todo los derechos humanos de la carne de cañón, que es el pueblo que está sufriendo la represión. Por eso te hablo, estimado José, de un proceso donde todas las alternativas son posibles y que esto se verá en el decorrer de las próximas semanas. Recordemos que ha dicho la Unión Europea y otros organismos del sistema multilateral y regional. Esto no da para mucho más. ¿Esta vez la presión internacional puede tener un efecto mucho más directo hacia Venezuela, crees tú? Así es. Esta vez no es un sistema donde quieren bajar a Guaidó, a Capriles, marearlos, inhabilitarlos como han hecho para que estén viviendo afuera. Esta es María Corina, aquella que un día en la Asamblea Nacional le levantó la mano y dijo a Chávez: usted es un mentiroso, usted es un corrupto y este gobierno no se merece a Venezuela. Desde ese día sabemos quién es la oposición y quién es el narcogobierno. Luis Fernando, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Sé que tú estás muy pendiente de lo que ocurre en tu país. Sé que además eres un permanente defensor por los derechos de las personas, de los derechos de la democracia. Siempre lo has sido, desde que nos conocemos. Tú vives acá en el Perú ya cerca de 24 años y siempre hemos conocido... 25 años. 25 años. El primero de diciembre. El 1 de enero, perdón. El 1 de enero, en efecto, sí. Recuerdo perfectamente. Y siempre has mantenido esa línea, ¿no?, de respeto a la democracia, por más diferencias que puedan existir. Creo que ojalá que en Venezuela en algún momento podemos hablar de retorno a la democracia y que esto sirva para encaminar una senda de desarrollo para ese país. Te agradezco como siempre, Luis Fernando. Gracias, José. Y aprovecho tus micrófonos que llegan a todo el país para decir a los venezolanos que están por todo el Perú que no decaigan el ánimo. Falta poco. Saludos y ánimo, mi estimado Luis Fernando. Saludos, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Conversamos con Luis Fernando Núñez, experto en gobernabilidad, democracia y sistemas electorales, internacionalista, consultor, docente universitario, echándole una mirada bastante directa, porque Luis Fernando es una de las personas que conoce más de cerca lo que ocurre en Venezuela.